¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un Tyrannosaurus Rex anduviera suelto por nuestras ciudades? ¿O si hubiera un tiburón gigante, tan grande como un autobús escolar, escondido en nuestros océanos? ¿Puede una bestia prehistórica vencer a un león moderno, un gran tiburón blanco o un águila? En este viaje al pasado, conoceremos a los 10 antiguos depredadores ápice que pueden superar a los animales más fuertes de la actualidad. Prepárate, porque estas bestias tienen tamaño, fuerza de mordida y habilidades de caza que harán que los reyes actuales de la cadena alimenticia parezcan pequeños. ¿Cuál de estos depredadores extintos realmente dominaría el mundo moderno? Averigüémoslo. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Número 10. Titanoboa. Conoce a la titanoboa, una boa gigantesca que vivió hace aproximadamente 60 millones de años. Según los fósiles encontrados, podía alcanzar entre 42 y 47 pies, o de 12.8 a 14.3 metros de largo, y pesar hasta 1.1 toneladas, más grande que cualquier serpiente viva hoy en día. Debido a su enorme cuerpo, se movía más lento en comparación con las serpientes modernas. Sin embargo, era un superdepredador de emboscada que dominaba los pantanos cálidos. Las escamas y la columna vertebral de esta serpiente se parecían a las de las boas modernas, pero eran más resistentes y fuertes, lo que le daba la capacidad de envolver y apretar a presas grandes. En su época, probablemente la titanoboa solo esperaba en el agua antes de atacar repentinamente a peces o tortugas con un ataque extremadamente rápido. Después, rodeaba a su presa y esperaba pacientemente, hasta que ésta perdía la vida. Si la titanoboa aún existiera hoy, casi ningún animal en los ríos tropicales podría enfrentarse a ella. Imagina una serpiente gigante capaz de apretar a un caimán americano o a un mamífero del tamaño de un venado hasta que pierda la fuerza. Superaría fácilmente a las anacondas más grandes, la pitón del Nilo e incluso a los cocodrilos que se le acerquen. Debido a su abrazo increíblemente fuerte y su enorme cuerpo, no hay duda de que sería el rey de los pantanos en la época moderna. Número 9. El gigantesco pliosaurio, Kronosaurus. En los antiguos océanos de Australia, reinó el Kronosaurus, uno de los pliosaurios más grandes que jamás haya existido en el mundo. Según las primeras estimaciones, medía entre 29 y 33 pies, o entre 9 y 10 metros de largo, y su cráneo era incluso más grande que el del Tyrannosaurus Rex. Tenía un cuello corto pero muy fuerte, y 4 aletas en forma de remo que le daban una velocidad excepcional para nadar en los mares durante el período Cretácico temprano. Sus mandíbulas estaban llenas de dientes largos y puntiagudos en forma de cono, perfectos para sujetar presas grandes. Los fósiles muestran que podía emboscar y aplastar tortugas marinas acorazadas e incluso a otros pliosaurios. Se estima que su mordida alcanzaba los 27.000 newtons, o aproximadamente 6.000 libras de fuerza. Si Kronosaurus viviera en la actualidad, sería una pesadilla para los tiburones y otros grandes depredadores del océano. Nadaría rápidamente en los mares modernos y atacaría sin dudar a peces grandes, focas e incluso a las ballenas que se cruzaran en su camino. Gracias a sus poderosas aletas y dientes diseñados para matar brutalmente, podría derrotar al tiburón blanco e incluso a los delfines. En pocas palabras, Kronosaurus superaría fácilmente a los depredadores más fuertes del mar actual y reclamaría de nuevo el trono como el verdadero rey del océano. Número 8. Oso gigante de cara corta. Conocido como Arctodus, el oso gigante de cara corta vivió en América del Norte durante la era de hielo. Era un verdadero monstruo. Los machos adultos podían pesar aproximadamente entre 1.800 y 2.000 libras, o sea entre 800 y 900 kilos, y alcanzar hasta 5.5 pies o 1.7 metros de altura hasta el hombro. Tenía patas largas que le daban velocidad para perseguir a sus presas, extremidades muy fuertes y mandíbulas capaces de perforar la piel gruesa de animales grandes. Por eso, el Arctodus es reconocido como uno de los depredadores terrestres más grandes que han existido en la historia. Según los estudios, cazaba o se alimentaba de animales grandes como ciervos, antiguos camellos e incluso de tapires prehistóricos que vivían en los extensos bosques y llanuras. Imagínate que el Arctodus todavía anduviera vagando por las montañas rocosas hoy en día. Los osos grizzly modernos, e incluso los tigres, se verían pequeños a su lado. Por su tamaño y fuerza,
podía perseguir y derribar a un bisonte o un alce, y probablemente también podía vencer a animales aún más grandes que los que cualquier depredador terrestre actual puede derribar. Para los lobos y los pumas, solo podían convertirse en su comida, o conformarse con pelear por los restos que quedaran. En pocas palabras, el Arctodus era el verdadero superoso de los antiguos bosques. Si este animal aún existiera hoy, con solo llegar al Parque Nacional de Yellowstone, sería suficiente para poner nerviosas a las manadas de guapitíes y bisontes. Número 7. Peces acorazados. Regresemos al pasado. Hace aproximadamente 380 millones de años durante el período Devónico, también conocido como la Era de los Peces. Aquí conoceremos al Dunkleosteus, un pez gigante acorazado con una mordida que podría avergonzar incluso al Tyrannosaurus rex. Según los fósiles, llegaba a medir aproximadamente 33 pies o 10 metros de largo y pesaba casi 4 toneladas. En lugar de dientes reales, tenía placas óseas muy afiladas dentro de la boca, que funcionaban como unas tijeras gigantes. Cuando los investigadores reconstruyeron su cráneo, descubrieron que podía morder con una fuerza de hasta 11.000 libras fuerza, o aproximadamente 49.000 newtons. El daño se intensifica aún más porque la fuerza de la mordida se concentra en sus colmillos afilados. Esta es la mordida más fuerte jamás registrada entre los peces estudiados por los científicos. Tiene suficiente fuerza para cortar el grueso blindaje de otros placodermos, antiguos tiburones y casi cualquier criatura que se cruce en su camino en el agua. Si el Dunkleosteus nadara en los océanos de hoy, sería un gran problema para la vida marina moderna. Ningún animal marino, ni siquiera los tiburones más grandes, o incluso la orca, podría resistir fácilmente un ataque directo de sus poderosas mandíbulas. Imagina a una criatura que puede cerrar su boca sobre un tiburón o una tortuga, como si solo estuviera cortando una lámina delgada de goma. Con una sola mordida, la pelea podría terminar de inmediato. Cualquier pez grande o calamar que se acerque demasiado está en grave peligro. En pocas palabras, gracias a su gruesa armadura y su mordida extremadamente poderosa, el Dunkleosteus sería el verdadero rey de la cadena alimenticia en el océano, aplastando y devorando fácilmente a cualquier criatura acuática que se atreviera a desafiarlo. Número 6. Quetzalcoatlus. Ahora volamos por los cielos para conocer al Quetzalcoatlus, el animal volador más grande que la ciencia ha conocido. Este pterosaurio vivió durante el período Cretácico tardío y tenía una envergadura de alas que alcanzaba entre 33 y 36 pies, o de 10 a 11 metros de ancho, casi tan grande como un avión pequeño. Cuando estaba de pie en el suelo, alcanzaba aproximadamente 16 pies o 5 metros de altura. Pesaba hasta 500 libras o 250 kilos. Aunque era muy grande, seguía siendo lo suficientemente ligero como para volar. Algunos dicen incluso que podría levantar a una persona, aunque todavía no hay pruebas sólidas que lo demuestren. Tenía un pico largo y sin dientes, y se cree que cazaba como las garzas modernas, observando cuidadosamente los ríos y pantanos mientras buscaba. Se alimentaba de peces y animales pequeños, y también era un viajero muy rápido por el aire. Según los estudios, podía volar hasta 80 millas por hora o aproximadamente 130 kilómetros por hora. Si el Quetzalcoatlus viviera hoy, sin duda sería el rey del cielo. Sus alas eran mucho más anchas que las de los cóndores y las águilas, por lo que casi ningún ave podría igualarlo. Mientras volaba, podía atrapar fácilmente peces o pequeños mamíferos en las orillas de los ríos y lagos. Cuando estaba en tierra, su altura, casi igual a la de 2 personas, le daba una vista clara de los animales a su alrededor. Imagínate que de repente se lanzara en picada desde el cielo y se llevara a una cabra o un cerdito usando su pico afilado. Casi ningún animal doméstico moderno tendría oportunidad contra un gigante como este. En pocas palabras, como la criatura voladora más grande de la historia, el Quetzalcoatlus sería el indiscutible rey de los cielos, capaz de superar o intimidar a todas las aves rapaces que existen hoy en día. Número 5. Sarcosucho. Apodado supercocodrilo, el Sarcosuchus vivió hace aproximadamente 110 millones de años y estaba muy lejos de los cocodrilos comunes que vemos hoy en día. Basado en los restos óseos encontrados, medía aproximadamente 40 pies o 12.2 metros de largo y pesaba casi 8 toneladas, equivalente al peso de un camión grande.
Tenía un cráneo enorme y un hocico largo que le daba la capacidad de atrapar presas del tamaño de pequeños dinosaurios. Según los estudios comparados con la fuerza de mordida de los cocodrilos modernos, se estima que la mordida del Sarcosuchus alcanzaba aproximadamente 18.000 libras de fuerza, o casi 8.165 kilos de fuerza. Con una sola mordida, podía triturar huesos y casi ningún animal podía escapar una vez que caía en sus fauces. Imagina las mandíbulas de un cocodrilo de agua salada moderno, pero mucho más grandes y mucho más poderosas. Así era el Sarcosuchus, o más conocido como el supercocodrilo. Según los investigadores, cualquier animal que fuera mordido por él, la fuerza se multiplicaba muchas veces. Así era el Sarcosuchus, o más conocido como supercocodrilo. Sería aplastado por una fuerza equivalente al peso de un camión grande. Si el supercocodrilo anduviera por los ríos hoy en día, no tendría rival entre todos los reptiles vivos. Imagina al supercocodrilo en los ríos actuales. No tendría rival entre todos los reptiles vivos. Los alligatores y los cocodrilos del Nilo se verían pequeños a su lado. Los caimanes y los cocodrilos del Nilo se verían pequeños junto a él, especialmente si se acercan vacas o búfalos más grandes, que podrían ser sus próximas víctimas. Casi ningún animal del río, ya sea un hipopótamo, un elefante joven o incluso un jabalí adulto, podría escapar sin sufrir graves daños. Además, su piel gruesa y su cuerpo extremadamente fuerte servirían como escudo contra casi cualquier ataque. En pocas palabras, el Sarcosuchus sería el verdadero rey de las orillas del río. Todas las criaturas que viven allí tendrían que estar siempre alerta porque en cualquier momento podrían formar parte del menú del supercocodrilo. Número 4. Tendrían que estar siempre alerta, porque en cualquier momento podrían formar parte del menú del supercocodrilo. Entre los dinosaurios depredadores más extraños y asombrosos que han existido en el mundo. Basado en los descubrimientos más recientes, mide no menos de 50 pies en pocas palabras. Sarcosuchus era así de largo. Más largo que los tiranosaurus más grandes, vivió hace unos 25 millones de años junto a los ríos y pantanos. A diferencia de otros grandes terópodos, pasó gran parte de su vida en el agua. Tenía un cráneo largo y flexible, lleno de filas de afilados dientes en forma de cono, perfectamente adaptados para atrapar peces resbaladizos. En su lomo estaba su enorme vela, mientras que sus huesos pesados le ayudaban a mantenerse estable en el agua. También tenía patas delanteras fuertes con grandes garras curvas como ganchos, perfectas para atrapar presas grandes. Según nuevos estudios, sabía nadar y probablemente cazaba al acecho, como un dinosaurio gigante parecido a un cocodrilo. Si el espinosaurio viviera hoy en día, sería una pesadilla en lagos y ríos. En el agua, podría atrapar fácilmente peces grandes, cocodrilos e incluso los hipopótamos modernos. Incluso en tierra, todavía podría caminar, aunque tal vez sería un poco lento y no tan hábil como otros dinosaurios, pero aún así, tiene suficiente fuerza para atrapar rápidamente a las cabras o vacas grandes que se acerquen a la orilla del río. En pocas palabras, el Spinosaurus sería un depredador completo de las costas, ríos y lagos. Imagina un dinosaurio de 50 pies como un cocodrilo gigante, mucho más temible que los caimanes modernos. Debido a su enorme cuerpo y ferocidad extrema, superaría a los depredadores modernos como el tigre y el oso en hábitats húmedos como ríos, pantanos y deltas. No hay duda de que estos lugares serían el propio reino de Spinosaurus. Número 3. Tiranosaurio Rex. La lista de los depredadores prehistóricos más feroces no estaría completa sin el Tiranosaurio Rex, el legendario rey de los dinosaurios. El Tiranosaurio Rex vivió hace aproximadamente 66 millones de años, llegaba a medir casi 40 pies o 12 metros de largo y pesaba aproximadamente entre 8 y 9 toneladas. Tenía una mandíbula enorme llena de dientes tan grandes como plátanos, una cabeza gigantesca y poderosas patas traseras que le daban fuerza y velocidad. Pero lo más temido de todo era su mordida. Vaya, según análisis científicos y modelos por computadora, la mordida del T-Rex podía alcanzar hasta 12.800 libras de fuerza o aproximadamente 57.000 newtons, la mordida más fuerte registrada en cualquier animal que haya vivido en tierra firme. Esa fuerza era suficiente para triturar huesos gruesos como si fueran delgados. Además de su fuerza, también tenía una visión aguda orientada hacia adelante y un sentido del olfato muy desarrollado, por lo que era un cazador casi perfecto. Imagínate si hubiera un tiranosaurio Rex vagando por las llanuras de África hoy en día.
Incluso las jirafas y elefantes adultos podrían ser sus presas. Una sola mordida o un fuerte golpe de su cola podría derribarlos. Los leones, las hienas e incluso los osos de repente parecerían pequeños depredadores frente al tiranosaurio Rex. En pocas palabras, casi ningún animal en los bosques o llanuras de hoy podría enfrentarse a esto. Sería el verdadero depredador alfa, que podría atacar a toda una manada de bisontes o rinocerontes como si nada. Por su tamaño, fuerza y poderosa mandíbula, no hay duda de que el Tyrannosaurus Rex volvería a dominar la Tierra, tal como lo hizo hace 66 millones de años. Número 2. Basilosaurio. Mientras que el T-Rex dominaba la Tierra, conozcamos al basilosaurio, el temible depredador de los antiguos océanos. Esta antigua ballena vivió hace aproximadamente 35 millones de años y alcanzaba una impresionante longitud de 15 a 18 metros, o sea, entre 50 y 60 pies. Aunque se parecía a una anguila gigante, era un animal completamente marino. Estas mandíbulas estaban llenas de dientes afilados como cuchillos, diseñados para cortar la carne de sus presas. Los fósiles muestran que Basilosaurus se alimentaba de ballenas más pequeñas, tiburones, vacas marinas y tortugas marinas. Debido a su enorme cuerpo, poderosa mordida y velocidad al nadar, se cree que era el principal depredador de los océanos en su época. Si Basilosaurus volviera a vivir en los océanos de hoy, probablemente sería el nuevo campeón del mar, un gigante depredador capaz de desafiar a casi cualquier criatura en el océano. Ningún pez moderno o foca podría escapar fácilmente de sus largas mandíbulas. Con una mordida poderosa, incluso podría partir en dos a un gran tiburón blanco. Incluso las grandes ballenas podrían asustarse, especialmente cuando persigue a sus crías. Debido a su cuerpo largo y muy fuerte, puede nadar rápidamente para perseguir a casi cualquier criatura en el mar. Da miedo pensar lo peligroso que es. En pocas palabras, casi cualquier criatura grande en el océano durante su época podría convertirse en víctima del Basilosaurus. Como antiguo rey de los mares durante la época del Eoceno, probablemente volvería a reclamar la cima de la cadena alimenticia marina si aún existiera hoy, y cambiaría todo el equilibrio del ecosistema oceánico. Número 1. Megalodón. En la cima de nuestra lista está el megalodón, el legendario tiburón gigante que sigue siendo temido incluso hasta hoy. Este enorme depredador nadó en los océanos del mundo hace aproximadamente entre 3 y 20 millones de años, y su tamaño era mucho mayor que cualquier tiburón que exista en la actualidad. Según los estudios más recientes, podía llegar a medir más de 60 pies o 18 metros de largo y pesar entre 60 y más de 90 toneladas. Para que te des una idea de su tamaño, era incluso más pesado que un elefante africano. La mandíbula del megalodón llegaba a medir aproximadamente 10 pies o 3 metros de ancho, y estaba llena de muchísimos dientes muy afilados. Pero lo que realmente daba miedo era la fuerza de su mordida. Según los modelos biomecánicos, la mordida del megalodón podía alcanzar entre 108.000 y 182.000 newtons, la mordida más fuerte registrada en cualquier animal de la historia. Era, en efecto, un verdadero tanque acuático creado por la naturaleza para cazar ballenas, delfines y casi todas las criaturas grandes del mar. Si el megalodón reinara en los océanos hoy en día, ningún animal acuático podría detenerlo. Las orcas y los tiburones blancos probablemente se alejarían solo con verlo. Incluso las ballenas más grandes de la actualidad podrían ser destrozadas por sus enormes dientes. Algunos también creen que si este animal choca o muerde pequeñas embarcaciones, podría causar graves daños al casco del barco. En pocas palabras, el megalodón seguiría siendo el depredador ápice indiscutible del océano, capaz de devorar casi cualquier criatura grande que se cruce en su camino. Desde un tiburón gigante de 90 toneladas hasta un dinosaurio de 50 pies, estos antiguos depredadores mencionados tenían características que hacían ver pequeños a los animales más poderosos de la actualidad. Sus enormes cuerpos, mordidas extremadamente poderosas y habilidades excepcionales para cazar les darían una gran ventaja sobre los leones, cocodrilos, tiburones y águilas modernos. Si estos gigantes aún vivieran en nuestra época, sin duda la cadena alimenticia sería muy diferente. Los animales que hoy consideramos los más fuertes podrían convertirse en simples presas, mientras que los verdaderos reyes de la tierra,
el mar y el cielo volverían a ser esos temibles depredadores del antiguo pasado.